Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia de la doctora Corángelis Martínez. En breve hablaremos con ella. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia de la doctora Corángelis Martínez, quien es ginecobstetra y endoscopista. Doctora, un placer tenerla por primera vez en nuestro programa. Encantada, Jessica, la oportunidad sí, doctora, de estar aquí. Siempre que viene un doctor por primera vez, nos vamos a conocer a esa persona detrás de ese uniforme y de toda esta carrera. Cuando decidió estudiar medicina, ya veo que en la sangre, porque su hermana ha venido con anterioridad, parece que es toda una familia. Sí. Cuando decidió irse por el área de la ginecología y la obstetricia y sobre todo la endoscopía, ¿qué fue lo que la motivó a irse por ahí? Bueno, lo principal es el bienestar de lo que es el aparato reproductor de la mujer y poder llevar a esa mujer a concebir ese niño de forma natural, fisiológico, que salga, vamos a decir, que todo salga bien, prácticamente. Sí, prácticamente. Doctora, y vamos a hablar de un tema muy importante, sobre todo sabiendo que estamos en un mes que estamos celebrando el cáncer de mama. El cáncer de mama, aunque se manejan muchas informaciones, hay una parte de la población que todavía no la maneja tanto. ¿Me podías describir a qué nos se refiere el cáncer de mama cuando hablamos per se de esta situación? Bueno, el cáncer de mama no es más que un crecimiento rápido de células en el tejido mamario, el cual va a producir lo que es la neoplasia, lo que llamamos cáncer de mama. Y en nuestro país tiene un alto porcentaje. Por eso se llama a la población a concientizar lo que es el autoexamen. Doctora, cuando hablamos de cáncer de mama, sabemos que generalmente pensamos en las mujeres. Claro. ¿En un hombre se puede dar algún caso? Claro que sí. El hombre también puede padecer lo que es el cáncer de mama. Se dice que un porcentaje que equivale a 100 hombres, un hombre puede padecer lo que es el cáncer de mama. ¿Y cuáles se supone que son las medidas preventivas o esos avisos de alerta que podemos tener la población o debe tener para saber o sospechar que puede estar padeciendo de un cáncer de mama? Lo primero es que el cáncer no se previene. Lo que sí hay factores que nos pueden ayudar a disminuir el riesgo de padecer cáncer. Ok. Ajá. Y cuando hablamos que cuáles son los síntomas o signos que puede llevar a un paciente a sospechar que tiene cáncer de mama, uno de ellos es, por ejemplo, en una mujer o en igual forma un hombre que se sienta una bolita en la mama, que pueda ser dura, firme, dolorosa al final, porque al principio se ve lo que es una masa fija, no dolorosa. También puede ver huecos en la mama, puede también ver cambios en la coloración de la mama, como una ulceración. También podemos ver lo que es la mama en forma de piel de naranja. También llama mucho la atención del paciente. Sí. También otro síntoma o signo, vamos a decir mejor dicho, es la invaginación del pezón. ¿Qué quiere decir la invaginación? Que es el pezón que se invade a lo que es adentro de lo que es la mama. O sea, como que se retrae hacia adentro. Exactamente, una retracción del pezón. También otro signo que puede presentar hombres y mujeres son la salida de secreciones. Esta puede ser sanguinolenta, también puede ser en forma como lechosa o pus. Eso va a orientar a que la paciente acuda a lo que es al chequeo
rutinario, sea un mastólogo o su ginecólogo. Sí, ¿y cómo se supone, doctora? Porque usted me está hablando de unos síntomas que en otras condiciones fueran dolorosos. ¿Cómo es que esto no duele? No, al principio lo más que puede ver la paciente es el nódulo o vamos a decir el edema o la piel de naranja. Ok. Ajá, ya cuando hay una etapa más avanzada del cáncer, un estadio, vamos a decir 3, 4, ahí sí la paciente puede presentar lo que son dolores. Ok. Me mencionó la palabra factores. ¿Cuáles Sí. serían estos factores que pueden predisponer a una persona a sufrir de cáncer de mama? Bueno, lo primero es ser mujer. ¿Por qué ser mujer? Porque sabemos que es un porcentaje, el hombre puede padecer lo que es el cáncer de mama. Entonces, eso no quiere decir que el 99% puede padecer lo que es la mujer. Okay. Otra segunda causa es los factores genéticos, que esto va a influir en un 5 a un 10% en estas pacientes. Okay. También otro es el ámbito social, como es fumar, no caminar, la obesidad. Todo esto va a influir a lo que es el cáncer de mama. Y en estos cambios hormonales que estamos teniendo todo el tiempo las mujeres, entre edad y edad, ¿esto puede predisponer? Claro que sí. De igual forma, también se habla que las terapias hormonales en aquellas pacientes que son menopáusicas, que vamos a poner que a partir de los 52 años es que comienzan a padecer lo que es menopausia, sí, y que llevan terapias hormonales, estas pacientes tienen un riesgo hasta de un 5, un 10% de producir lo que es cáncer de mama, ya que se le está dando estrógeno y progesterona, y esto va a ser un estímulo para lo que es el cáncer. Igualmente en aquellas pacientes también que usan anticonceptivos, tienen un riesgo, esas pacientes, principalmente en aquellas pacientes que tienen más de 5 años de estar consumiendo o tomando son las pastillas anticonceptivas. Sí. Doctora, ¿cuáles son los síntomas iniciales de un cáncer de mama? Porque se le tiene mucho miedo a la palabra cáncer. Sin embargo, he visto últimamente que hay muchas pacientes que salen victoriosas realmente, Claro que y sí, como que ha bajado mucho la incidencia de fallecer por cáncer de mama. En un estadio inicial, ¿cuáles serían estos síntomas y a qué estaría enfrentando esa mujer? Lo principal es el abortamiento o el nódulo que la paciente cuando se palpa y se hace el autoexamen. Este es el primer síntoma que la conlleva a lo que es la evaluación ginecológica o ir al mastólogo. Sí, estas evaluaciones generalmente tenemos que viene el mes de octubre, entonces todo el mundo se acuerda que tiene que hacerse las evaluaciones, pero generalmente en condiciones normales. ¿Cada cuánto tiempo una persona debería hacerse estas evaluaciones? Muy importante esa pregunta, porque lo principal es que una mujer debe de iniciar lo que es la autoevaluación a partir de lo que es los 20 años. Okay. Algo importante que también en cuanto a la evaluación es en aquellas pacientes que son en edad fértil, se debe de hacer la evaluación a partir de 5 días posterior de lo que es del ciclo menstrual. Okay. Ya que por los niveles de estrógeno, esto pueden ver una mama más densa y puede haber un equívoco en el diagnóstico y una preocupación más para ella. Okay. Pero la evaluación se debe de realizar de forma mensual y la evaluación ginecológica o mastólogo de forma anual. Ok. Cuando una paciente, por ejemplo, va a la consulta sistemáticamente, anualmente, entre un año y otro se puede encontrar una etapa inicial de cáncer de mama. Claro que sí, por eso es tan importante y por eso estamos haciendo lo que es el mes de octubre como concientización para que las pacientes vayan a su chequeo anual, para así diagnosticar un estadio temprano, ya que si en un estadio temprano se diagnostica, hay un 95% de mejor pronóstico. Sí. Doctora, hemos visto últimamente que las poblaciones muy jóvenes están sufriendo de muchas situaciones. ¿A qué me refiero? Problemas cardíacos, problemas de presión alta, o sea, un sinnúmero de situaciones. Esto también está pasando con el cáncer de mama, que quizás niñas a muy temprana edad o adolescentes o quizás jóvenes a muy temprana edad están padeciendo de cáncer de mama. Sí, hay una estadística de un 5 a un 10% aproximadamente que en adolescentes y en adultas jóvenes pueden padecer lo que es el cáncer de mama. También un porcentaje que las pacientes, lo que es menor de 50 años, tiene un porcentaje o una estadística de un 32%. ¿El cáncer de mama tiene etapas? Sí. ¿Y cuántas etapas serían? Son 4.
¿Y cómo se manifiesta en cada etapa, doctora? Cuando se hace el estadiaje, va a ser de acuerdo a los milímetros que tenga la paciente cuando se diagnostica por el nivel de biopsia que se encuentra. Entonces se hace unos milímetros y de acuerdo a los milímetros, entonces por ejemplo, si una paciente tiene menor de 1 milímetro, vamos a decir que esta paciente o menor de 2 está en un estadio 1. Ya una paciente en un estadio 2, por ejemplo, puede tener de 2 a un 5 milímetros. Entonces eso de acuerdo y a las histoquímicas que se le realiza a la paciente junto con el oncólogo, entonces ahí se hace un mejor diagnóstico en cuanto al estadiaje. Y aparte del tamaño también, habría los estadios se pudieran clasificar también dependiendo de sintomatología o que estén afectando otra parte del cuerpo, o simple y llanamente en la parte donde solamente y únicamente afecta la mama, porque a veces los cánceres causan metástasis. No sé si esto entra en la parte de las etapas. Sí, claro, a mayor etapa o estadio va a haber una diseminación más rápido a órganos adyacentes. Por ejemplo, el pulmón es el órgano que le queda más cercano. Entonces sería el primer órgano a afectar a lo que es el cáncer de mama. Otro sería el hígado y por último sería el hueso. Pero puede afectar a cualquier otro órgano que vaya una diseminación. Doctora, debido a la campaña que se está manejando, ¿realmente se están viendo resultados de una disminución temprana del cáncer de mama o siguen las estadísticas quizás en un pico más alto porque hay muchos casos todo el tiempo? Le pregunto esto porque antes como que no manejábamos tanto la información, como que la gente le daba cáncer, no se publicaba, no importa, pero ahora como hay un control, puede que se vea aumentado porque hay un control. O puede que esté disminuyendo porque hay un control. Hay un control, hay un aumento en el diagnóstico temprano. Por eso llamamos a la población a concientizarse y hacerse su autoevaluación y sus evaluaciones, ya sea como ginecológico o mastólogo. Pero por eso promovemos a la autoevaluación para que haya un mejor pronóstico cuando se presenta el cáncer. Y no una paciente como anteriormente, cuando no había tanta concientización, que la paciente te llegaba en un estadio muy avanzado. Entonces ahí prácticamente no tenía un buen pronóstico esa paciente. Sí. Y también por eso se le hace la alerta de que tenga que hacer ejercicio, comer saludable y demás. No fumar, no beber alcohol, que también es otro factor de riesgo. Doctora, con esta pregunta me la voy a jugar un poquito, pero generalmente cuando tenemos todo este tipo de hábitos. Exacto. Y ahora mismo estamos como en resolverlo fácil. ¿A qué me refiero? A que quiero hacerme la lipo, quiero hacerme los senos y todas estas cirugías. Cuando una paciente tiene una predisposición genética y se somete a este tipo de cirugías sin hacerse previas evaluaciones, ¿esto lo puede llevar a una complicación quizás de un cáncer de mama? Si no se hace la evaluación, si el cirujano no le manda a hacer todas las evaluaciones oportunas a esa paciente y se somete a una cirugía, claro, va a traer consecuencias. Pero generalmente me imagino que cuando el cirujano abre se tiene que encontrar con esta caja de Pandora. Exacto. Porque los tejidos me imagino que cambian. Sí, totalmente. Se vuelve un tejido más denso, más fibroso. Y las mujeres generalmente, no importa la edad, pueden padecer de cáncer de mama, porque pensamos que después de cierta edad solamente no da. O la presión alta, o si se al contrario, el cáncer de mama, el factor principal es entre más vejez, más pronóstico de padecer lo que es cáncer de mama. Entiendo. Aunque vemos que en pacientes jóvenes se ve, pero el cáncer de mama es, vamos a decirlo así, es de forma para el envejeciente. Sí. Doctora, ¿cuáles son los tratamientos que se están manejando ahora mismo dependiendo de los estadios en el cáncer de mama? Porque siempre vemos que el cáncer lo llevan con que la pérdida del pelo, que la paciente pasa mucho tiempo en la clínica. Sin embargo, hay como muchos avances que han mermado esta situación tan crítica en el tratamiento. ¿Qué tan real es esto en el cáncer de mama? Eso va a depender, como tú acabas de decir, dependiendo del estadio, en conjunto con el oncólogo, que se toma la conducta oportuna para esta paciente, y dependiendo del estadio, lo primero es una mastectomía si la paciente está en un estadio menor de estadio 2. Esta paciente puede ser que no lleve radio ni lleve quimio. Entonces eso va a depender el estadio que tenga la paciente. He visto también, porque muchas famosas lo han hecho, esto de hacerse la mamoplastia, o sea, se retiran las mamas. Sí, la mastectomía. ¿Qué
¿Qué tan certero es hacerse este tipo de tratamientos para prevenir un cáncer de mama? En esas pacientes que se hacen la mastectomía por prevención, son aquellas pacientes que tienen factores genéticos, pero no solamente porque mamá o abuela le dio cáncer, sino que son estas pacientes que como mamá y abuela le dio cáncer, se hacen lo que son la BRCA y, por ejemplo, salen con la BRCA 1 y 2 positiva. Entonces esa paciente, ¿qué no quiere decir? Que esta paciente en algún futuro va a padecer de lo que es cáncer de mama. Entonces lo que ellas hacen, se previenen antes. En ese sentido, se hace su mastectomía y así elimina lo que es el cáncer. ¿En nuestro país se realiza ese tratamiento, o sea, esa cirugía? Sí, eso va a depender de forma individual. Exacto, como la paciente prefiere. Acaba de mencionarme la palabra BRCA. Eso me imagino que ese es un método diagnóstico que se tiene. ¿En qué consiste? Ese método diagnóstico se consiste en hacerle sonografía a la paciente. Ahí si presenta una alteración, el radiólogo entonces mandan a hacer, si sale positivo, mandan a hacer la histoquímica y de acuerdo a ahí la paciente decide si sale positiva lo que es cáncer, hacerse la mastectomía o no. Sí, doctora, me ha mencionado mucho lo del autochequeo. Sí, que es muy importante. Que es sumamente importante. Cuando hablamos de autochequeo, ¿cómo es el procedimiento? Si nos pudiera iluminar un poquito con eso. Bueno, creo que lo puedo hacer, ¿verdad? Totalmente. Claro, Lo primero es que la paciente debe de presentarse frente al espejo, colocar ambas manos en la cintura. ¿Para qué? Eso es para observar lo que son las mamas. Ahí ya pueden ver si hay hueco, hundimiento, alguna masa que puede, cuando ya en un estadio más avanzado. La coloración, si tiene piel de naranja, tiene una revascular o la invaginación del pezón, como acabo de decir. Esto va a orientar a la paciente. El siguiente paso es que con la mama que se vaya a realizar la autoevaluación, se debe de colocar hacia atrás, iniciar siempre de lo que es por la axila, ya que sabemos que el cuadrante superior, que es la cola de Spencer, comienza desde la mama, entonces en forma circular con los 3 yemas de los dedos se hace hasta llegar al pezón. Entonces ahí la paciente va a sentir si tiene un nódulo, si está fijo. Cuando si tiene le duele, un nódulo se refiere a si tiene alguna bolita o algo así. Exacto, una masa. Entonces ya a finalizar hace un pinceamiento de lo que es el pezón para verificar si hay alguna salida de secreción. Entonces ahí si hay una salida de secreción, sea sanguinolenta o en forma de lechosa como pus, eso va a orientar a la paciente que algo está mal. Sí, totalmente. Entonces, otra forma también de la autoevaluación es hacerlo acostado. Una forma que la paciente se le hace más práctico, vamos a decirlo así, es cuando están en el baño, luego de que se hace su evaluación frente al espejo. Entonces ya en el baño, por los jabones y demás, los movimientos circulares se le hacen un poquito más suaves, vamos a decirlo de esa forma. Se puede hacer de esas maneras. Sí, y en dado caso ya cuando va al médico, ¿cuál es el procedimiento cuando va al ginecólogo para un diagnóstico? Lo primero es hacerle, de igual forma, lo hacemos de forma acostado nosotros, también lo hacemos de forma de pies. La evaluación y también se le manda a hacer, si es menor de 40 años, su sonografía siempre va. Doctora, pero dicen que eso duele mucho. ¿Qué tan real es la eso mamografía? La mamografía muchísimo? sí. ¿O eso ha cambiado? Explíqueme ese procedimiento. No, la mamografía sí. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento de lo que es la mama cuando se hace la mamografía. Entonces sí presenta dolor. Por eso que a las pacientes se le manda a realizar después de los 40 años, ya que el tejido se vuelve menos denso. Antes de los 40 años el tejido es mucho más denso y por eso se refiere realizar lo que es la sonografía. Sí, y cuando estamos hablando de esta población adolescente o de las niñas, ¿cuándo tienen que comenzar a hacerse estos toquecitos o chequearse su seno? ¿Desde que llega esa primera menstruación o siempre? Exacto. Aunque la estadística, o vamos a decir los estudios que demuestran, dice que es a partir de los 20 años, pero esas niñas que tienen una menstruación, vamos a decir, que inició a los 9 años, y principalmente que tengan factores genéticos, puede iniciarse lo que es la autoevaluación. Y siempre recordar, para esas madres no alarmarse, que siempre tienen que esperar lo que es 5 días posterior de lo que es el ciclo menstrual, ya que hay cambios hormonales y esto puede hacer un diagnóstico equívoco, vamos a decirlo así, y una preocupación bastante para ella.
Generalmente cuando se habla de los factores genéticos pensamos solamente en mamá y abuela. Sí, pero esto puede principalmente. darse también de parte paterna. Me refiero a si la abuela Abuela de de parte papá, de sí, padre también. Sí, o claro que situaciones sí. de tías, todo esto influye en esta Exacto que parte. sí. Porque puede ser que, por ejemplo, la madre, la abuela, vamos a decirlo así, falleció a los 40 años, pero tenía el gen y no padeció obviamente del cáncer porque tuvo una muerte antes, vamos a decir, de tiempo. Entonces, una tía tenga un antecedente, le dio cáncer, sí debe de hacerse su chequeo. Sí. Sí. Doctora, ¿y qué puede hacer porque me mencionó el gen ahora, que Ajá. ese gen esté dormido y de repente se activó y ya tengo un Exacto. cáncer? ¿Qué provoca esto? O sea, ¿cómo es que sale este monstruo? Así mismo, por eso debemos ayudarnos con lo que son los factores favorables Ajá. para lo que es no consumir alcohol, ya que sabemos que un trago de alcohol aproximadamente tiene un 7% de aumentar el riesgo de padecer cáncer. Imagínate que una paciente consuma de 2 a 3 tragos, eso quiere decir que tiene aproximadamente de un 20 a un 21% de aumentar. Wow. La obesidad es un factor también. Fumar es otro factor. Entonces todo eso tenemos que disminuirlo. Y la alimentación, doctora, Sí. porque pasamos de tener como la comida del patio, o sea, Ajá. los plátanos, los víveres, y de repente tenemos todas estas comidas rápidas alrededor que están muy condimentadas, y yo veo mucho siempre que condimento, cáncer. Exacto. ¿Qué tan verídico, qué tan real es esto? Y se está viendo realmente. Sí, por eso que llamamos a la población a que traten de consumir comida, lo que es saludable, para así disminuir lo que es el riesgo del cáncer de mama, ya que las madres, tanto para los hijos como para ellas, tratan de comer comida rápida, sin hamburguesa, lo que sea. Entonces por eso se llama a la población a que haya un índice de masa corporal más disminuido, que por eso que vemos que hay tanta obesidad y por eso es que hay tanto aumento de incidencia de cáncer. Ok, y en los tratamientos me mencionó que estaba en la parte de la radioterapia, la Sí. quimioterapia. ¿Qué es una radioterapia y qué es una quimioterapia? La radioterapia no es más que, vamos a decirle, rayos X que le va a dar a una parte afectada de lo que es el cáncer, dependiendo del lugar. Y la quimioterapia ya son medicamentos que se ponen con solución, y esto mayormente, o no mayormente, es prácticamente del oncólogo que lo maneja, pero esas son las diferencias de cada una de ellas. Sí, y generalmente es por el estadio que se define entre una y Exacto, otra. dependiendo. Sí. Porque va de mastectomía hasta quimio. Entonces, de acuerdo al estadiaje, entonces el oncólogo le pone el tratamiento adecuado o ideal para esa paciente. Doctora, desde su consulta y desde su experiencia, ¿cómo es recibir a una paciente que ha llegado con un estadio inicial de un cáncer? Es muy penoso, bastante penoso, porque... ¿Cómo tienen que manejar eso de dar esa noticia, doctora? Siempre, lo bueno es que mayormente, por lo menos en nuestro país, que a diferencia de otros países, las pacientes van mayormente acompañadas. Ajá. Y principalmente para esas abuelitas, vamos a decirlo así, o mamá en edad ya de 50 años Sí. y demás, entonces se hace con terapia, a veces hay que mandar a la paciente a psicología y demás, porque el diagnóstico, uno trata de decirle, hay una sospecha, se le van a mandar a hacer si dependiendo cómo está el estadiaje como tal, vamos a hacer la mamografía y la sonografía, y en conjunto con el oncólogo, porque hay que referir al oncólogo, entonces Sí. se hace el tratamiento ideal para ella. ¿Y se ha presentado algunas situaciones difíciles donde quizás para esa persona sea muy difícil asimilar eso y simple y llanamente decidan no darse tratamiento o dejarlo así? ¿O es muy raro que eso suceda? No, es muy raro porque uno trata de darle apoyo Ajá. y que también el apoyo sea familiar. Ujú. Eso es lo más importante. Entonces, si la familia está ahí, hay un mejor apoyo para esa paciente. Sí. ¿No existen algún tipo de estudios preventivos? Bueno, No. Que me pueda decir. O sea, eso es como una No, tómbola. Exactamente. Todo el tiempo. No hay prevención para eso. Por eso concientizamos a la detención temprana del cáncer. Y esta campaña de ahora, Ajá. que es la de siempre. Exacto. ¿Cuál es la finalidad que tiene, doctora? Que promover a la consulta, por lo menos que vaya una vez al año a su ginecólogo o mastólogo para detectar un estadio temprano o precoz
ya que el 95% del pronóstico será excelente. ¿Usted Será muy bueno. considera que las mujeres Exacto. somos medio, ¿cómo le puedo decir? Descuidadas para ir al ginecólogo, o hay una población en la República Dominicana que es bastante educada y que se cuida y que va a la consulta? ¿Cuál de las dos cosas se encuentra? Eso va a depender de la sociedad o el nivel social que tenga la paciente. Educativo. Sí. Por eso llamamos siempre a la población, ya que hay pacientes que por dejadez o porque no, si, principalmente en aquellas pacientes que son pobres recursos, de bajos recursos, que no pueden asistir a una consulta privada, se le hace un ejemplo muy pesado ir al hospital porque la fila o porque hay muchos pacientes. Entonces por eso siempre llamamos, por eso estamos haciendo la campaña de concientización para que esa paciente pueda asistir a la consulta y hacerse la autoevaluación. Entonces ahí orientarse, está raro, déjame verificar porque me sentí algo. Sí, justo eso le iba a preguntar, porque sabemos que no es barato. O sea, todo lo que tiene que ver con la parte del cáncer no es barato, pero me imagino que desde los hospitales están siempre el servicio y están las ayudas a las pacientes. 100%. ¿Cómo una paciente que se encuentra en esta situación, que quizás tenga miedo de ir al médico, o que sepa que lo tiene y simple y llanamente no se encuentra con la fortaleza económica para enfrentar esto, qué debería hacer? No, gracias a Dios que por lo menos siempre hay alguien, una vecina que orienta, de esa vecina que van a su consulta, a sus hospitales y dicen, no, yo escuché una historia de tal paciente, te cubre un 100%, van a hacer el diagnóstico, no te preocupes por esto, yo te llevo, yo te acompaño. Sí. Siempre hay alguien que está a la disposición de esa persona. Sí, el acompañamiento siempre es muy importante siempre, de parte de la familia. Exacto, siempre es importante para ella poder rebasar lo que es el cáncer de mama, porque emocionalmente siempre va a necesitar una ayuda. Doctor, y cuando usted ha visto estos casos, ¿cuál ha sido, aparte de la familia, la motivación más importante que tenemos nosotras como mujeres para enfrentar esta situación y no dejarnos morir con esto? Ay, es difícil. Realmente es difícil. Es difícil. Sí, es difícil porque al principio es como un choque para esta paciente. Enfrentarse de que, ay, tengo cáncer. ¿Qué hago ahora? No sería mejor, quizás tal vez, dependiendo del estadio o en la posición en la que se encuentra la mujer ante esta situación, que quizás no es restarle importancia, pero sí restarle el te vas a morir de esto. Porque es que, vuelvo y repito, a veces hablamos de cáncer y pensamos, ya me morí. Exacto. Sin embargo, hay situaciones que son muy salvables. Sí, por eso es que siempre se hace la cotización, que detención temprana, mejor pronóstico. A esa paciente que se le da un diagnóstico, por ejemplo, se deprime, es normal, es la primera fase, por eso esa paciente tiene que llorar para poder recuperarse y tener ese acompañamiento familiar en conjunto y poder superar, va a tener un mejor o mayor pronóstico para esa paciente y darle la orientación adecuada y demás. Doctora, lastimosamente debemos irnos a la pausa, pero ya que estamos hablando de que la paciente siempre se deprime, le quería preguntar, ¿la paciente se deprime siempre que le dan la noticia de que tiene cáncer o cuando le dicen la etapa en la que se encuentra, que no es lo mismo, son situaciones diferentes? Sí, eso va a depender mucho también del nivel socioeconómico de la paciente, porque ya la paciente con un bajo nivel socioeconómico, de que le hablan de cáncer, piensan en muerte, no importa el estadiaje. Entonces a esa paciente se le lleva a la consulta en conjunto con psicología, se le dice el diagnóstico, la probabilidad de ese estadiaje, no importa, vamos a superar esto juntas, vamos a echar para adelante. Entiendo. Volvemos, lastimosamente debemos irnos a la pausa, doctora. En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud.
Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud. Doctora, hemos hablado de la parte ya del diagnóstico y tratamiento, pero hay otra parte que es muy importante, que es esa fase de recuperación. En la fase de recuperación de una paciente que ha padecido cáncer, cuando usted la recibe nuevamente en la consulta, ¿cuáles son esos cambios significativos que usted ve en esas mujeres? Lo principal es que totalmente vienen diferentes, porque y más esas pacientes que han rebasado lo que es el cáncer, se sienten vivas, se sienten que han nacido nuevamente. Sí. Entonces eso la emotiva a ir a su consulta de forma rutinaria, dependiendo el grado de la evaluación que se le dé a la paciente, a la consulta que debe de asistir, ellas nunca dejan de asistir. Sí, o sea, se comprometen más con su cuerpo y con su salud. Exactamente, con su evaluación. Van a su chequeo siempre rutinario. Hay dos partes del cuerpo que se afectan. ¿Qué son las que, como quien dice, como que son las marcas? Aquí tenemos que se pueden perder las mamas, sí, también claro. que podemos perder el cuerpo, digo el pelo, perdón. El pelo, sí. Después de que sucede esta parte de recuperación, ¿qué hacen esas pacientes que generalmente pierden las mamas? ¿Y qué sucede con el pelo también? Eso va a depender de qué tan importante ella entiendan que sea su mama para ella. Por eso se le hace también lo que es, junto con el cirujano plástico, lo que es la colocación de mama y realizarle su mama de forma que quede lo más fisiológico posible. Sí, totalmente. Y la recuperación del pelo es un poco lento, pero su pelo lo echan completamente igual que como antes. Pero estas recuperaciones generalmente vienen dadas debido a todos estos medicamentos que tienen que ir saliendo del cuerpo. Sí, porque hay fármacos que usan los oncólogos que va a producir lo que es la pérdida del pelo y esta paciente hacen esos efectos adversos. ¿Y han tenido casos de pacientes que luego de que tienen una recuperación bastante exitosa, tienen una recaída, vuelve a salirle algún tipo de nódulo? ¿O siempre hay también una prevención en tratamiento post-tratamiento? Bueno, eso va a depender de los factores, porque hay pacientes que vamos a decir que tienen otros factores genéticos y no necesariamente vuelvan a recaer en cuanto a lo que es el cáncer de mama, sino lo que hacen es que hacen otro cáncer en otra parte del cuerpo y por eso siempre tienen que ir a la consulta para su chequeo, no solamente con resonancia magnética y demás, su seguimiento dependiendo que el oncólogo le ponga, si es anual, cada 2 años, su resonancia y su tomografía. Doctora, ¿qué pasa cuando una mujer, o bueno, también no vamos a dejar a los hombres afuera, sí, claro, porque se descuidan con la mama? ¿Hasta dónde puede llegar esta situación? En un estadio avanzado, hasta grado 4. Se dice que el 70% aproximadamente a veces llega a un estadio avanzado. Por eso que hacemos promover lo que es la concientización del cáncer de mama, ya que un 35% de estas pacientes pueden hasta morir ya cuando llegan a este estadio, porque lamentablemente el pronóstico disminuye demasiado. Cuando habla de estadio 4 y cuando llega un pronóstico disminuido es porque ya este cáncer ha provocado metástasis. Metástasis se ha ido a otros como pulmón, hígado, hueso, entonces se hace un poquito más complejo ya el pronóstico de esta paciente. Pero también hay un temor. Hay un temor a la quimioterapia porque he escuchado de los mismos pacientes que dicen es que el tratamiento es muy fuerte. Sí. Entonces hay como una balanza entre el tratamiento fuerte y estoy pasando esta situación. Pero me imagino que usted como doctora nos puede explicar qué tan conveniente es, no importa lo fuerte que sea este tratamiento, para la recuperación. Sí, porque cada paciente de forma individual va a presentar, como tú dices, síntomas diferentes. Entonces hay para pacientes que el tratamiento para ella es muy fuerte, que las náuseas, los mareos, entonces, pero con ayuda de las familiares se logra. Entiendo. La calidad de vida de una paciente luego de haber pasado por un cáncer de mama,
¿qué tan, no, o sea, qué tanto se sostiene entre antes y después? ¿Qué tanto puede volver a una vida normal? No, a su vida normal completamente. En la vida normal puede comenzar a hacer ejercicios. Sí, claro que sí, se le recomienda hacer ejercicio, su dieta y demás. ¿Qué cosas no debe hacer? Porque evitar fumar, el alcohol, todo eso se le prohíbe a la paciente. Sabemos que hay pacientes que son un poco más, vamos a decirlo, más descuidadas o más, pero se le prohíbe completamente lo que es esos riesgos. Me mencionó ahorita las causas, o sea, lo que provoca el alcohol. Exacto. ¿Y el cigarrillo que provoca en una paciente que tiene cáncer de mama, doctora? Sí, tiene un porcentaje aproximadamente como de un 5 a un 7%. ¿Le aumenta entonces la probabilidad? De padecer cáncer. O sea, que son como dos detonantes que tenemos que son muy consumibles en nuestro país. Cuando habla de cigarrillo, también es que tengo que mencionarlo y me disculpan, la casa comercial y todo lo demás. Se refiere también a la juca y al vape, claro, porque el vape lo tienen como que no hace nada. Hay que recordar que todavía el vape y la juca son más tóxicas que lo que es el cigarro en sí. Es que lo tienen como que no hace nada. El vape lo tienen. No, yo no fumo, yo tengo el vape. No, es lo mismo. Tiene el mismo riesgo de padecerlo. De padecerlo. Claro que sí. Doctor, y en el caso cuando se presentan casos de hombres, aunque sea tan extraño que sucedan, ¿cómo es el tratamiento y cómo se lleva cómo se maneja un hombre con esta situación? Para el hombre un poquito más duro, vamos a decirlo de esa forma, porque para el hombre no piensa, no, el cáncer de mama es solamente mujer. Totalmente. Eso es lo que ellos mentalmente tienen. Es un poquito, psicológicamente un poquito más fuerte, por eso que hay un porcentaje que los pacientes llegan a depresión de un 10 hasta un 70%, pero el tratamiento es el mismo que el de la mujer, el mismo, de acuerdo, si una mastectomía, radioquimio, eso va a depender del estadiaje y se recupera también con muy buen pronóstico. Pero físicamente, ¿el cambio de aspecto físico al hombre le afecta menos que a la mujer o igual? No, la afecta muchísimo menos. Ya por el tejido que es muy denso, muy poco denso del tejido de la mama. Doctora, yo me imagino que usted ha tenido que enfrentar muchísimas mujeres que luego de pasar por este procedimiento y quizás han perdido la mama, pero también son mujeres que se sienten no femeninas. Entonces me imagino que este trabajo multidisciplinario tiene que ser sistemático con estas pacientes todo el tiempo. Entonces en esa paciente lo que se hace es que en conjunto con el cirujano se le realiza lo que es la prótesis de mama. Entiendo. Hábleme de las campañas que están manejando en este mes para cáncer de mama. ¿Cuáles son esas informaciones que se está arrojando? ¿Cuál es la captación que se quiere lograr? Que las pacientes se autoevalúen, es lo primordial, y que asistan a su consulta o su evaluación, sea mastólogo o ginecólogo. Eso es lo más importante, tocarse. Sí. Nosotras como madres, porque madres de hembras, ¿desde qué edad deberíamos educar a nuestras niñas para la prevención del cáncer de mama? De eso va a depender mucho también, de los factores genéticos no, pero se debe de hacer la evaluación a partir de lo que son los 20 años. A partir de los 20 años. Pero también tenemos una población que quizás es muy activa. Desde etapas iniciales. ¿A qué me refiero? Tenemos muchos embarazos adolescentes. Cuando hay embarazos adolescentes y tenemos este subión de hormonas y este cambio físico que tiene esa niña, ¿esto puede quizás adelantarle un cuadro de cáncer de mama? No, al contrario. ¿Al contrario? Sí, una paciente, el parto, si esa paciente nunca ha tenido un embarazo, tiene un riesgo de padecer cáncer. Más sin embargo, en aquellas pacientes que tienen un embarazo antes de los 35 años, tiene un porcentaje hasta un 15% de no padecer lo que es la enfermedad. ¿Y esto a qué se debe, doctora? A que hay una disminución en el cuerpo de lo que es cuando la paciente está embarazada. Hay una pausa de ciertas hormonas que van a hacer que
el cáncer no se promueva o no haga una aceleración de lo que son las células del tejido mamario. Entiendo. Doctora, ¿y una paciente, se ha dado el caso de alguna paciente embarazada que haya tenido un cuadro de cáncer de mama? Sí, claro. Es muy poco frecuente, pero sí hay casos. ¿Y cómo se manejan estas situaciones? Eso va a depender también del estadiaje de la paciente, en qué se está enfrentando. Si un estadiaje temprano se le puede hacer hasta la mastectomía, aunque estén embarazadas. Aunque estén embarazadas, sí. Y en dado caso de que tenga un estado más avanzado, ¿cuál es el protocolo para este tipo de pacientes? Eso va a depender en conjunto de la familia y en conjunto del oncólogo. Si ya sabemos que las radios no se le pueden dar de cierta semana a la mujer embarazada, pero también se ha visto casos que hay pacientes que se le han dado radioquimio, que se le puede, eso va a depender del estadiaje y del oncólogo. Y en el caso contrario, ya tenemos una paciente que superó el cáncer de mama y quiere ser madre. ¿Es esto posible? Claro que sí, no hay contraindicación. Y entonces, ¿qué pasaría con esta parte de la leche materna, de alimentar a ese bebé? Porque me imagino que ahí tiene que haber un ligero cambio en esta situación. No hay cambio, porque si por ejemplo la mastectomía fue en una sola mama, en la otra mama sin ningún problema la paciente puede dar su seno totalmente. Al contrario, la ayuda. O sea que si me extirparon un solo seno, quiere decir que el cáncer tal vez yo lo tenga en un solo seno y en el otro no. ¿Se puede dar esa situación? Claro que sí. Que no hay estudio todavía que avale lo que es, pero es más frecuente en el lado izquierdo que en el lado derecho. Aunque no hay un estudio que diga por qué sea así, pero se ve que se han visto casos, la mayoría de los casos, que en el lado izquierdo la mama un poquito más grande, tiene más tejido graso. Entonces, como hablábamos antes, que la obesidad es un aumento de riesgo para padecer lo que es el cáncer, y vemos que esta paciente, por ejemplo, que la mayoría del ser humano, vamos a decir, son de mano derecha, hace más movilidad, hay menos tejido adiposo. Doctora, ¿y por qué se debe que un paciente que tenga obesidad tenga una predisposición al cáncer de mama? Porque yo sé que la obesidad es una predisposición absolutamente a todo, pero en el caso del cáncer de mama, ¿cuál es la conexión que tiene? Lo que pasa es que los tejidos adiposos se convierten en andrógenos y esos andrógenos se convierten en lo que son estrógenos, y esto va a producir lo que es el cáncer, va a promover las células. Porque aumenta la cantidad de estrógeno. Exactamente. Y siempre la cantidad de estrógeno es una predisposición para el cáncer de mama. Entiendo. Doctora, estábamos hablando, me ha mencionado varias veces que la paciente tiene que tener un acompañamiento. En este acompañamiento se involucra, me imagino, la familia, esposos, hijos y todo lo demás. Exacto. Cuando habla de acompañamiento a esta paciente, ¿cuál es el conjunto de acciones que debe tener la familia para ayudar a esta persona? No fallar a llevarla a sus consultas, también de psicología. Ayudarla a darle ánimo, decir mami o si es nieto, abuela, vamos a luchar juntas, tú vas a salir de esto, estamos contigo, tú no estás sola, estamos aquí. Llora si quiere llorar. Exacto. Generalmente, ¿quiénes son las pacientes que tienen más fortaleza? Me refiero a, tenemos una mamá que tiene cáncer y una hija que le está acompañando, pero tenemos el caso contrario, una hija y una madre que le está acompañando. ¿Quiénes generalmente son las figuras más imponentes y más fuertes que tiene esa paciente cuando tiene estas situaciones? Ambas. Sí, porque si la mamá, por ejemplo, ve a la hija, ella, aunque vamos a decirlo de forma así, se esté muriendo por dentro, pero le da esa fuerza, estoy aquí, igualmente si es viceversa. Por eso es tan importante. Sí, siempre es necesario buscar el acompañamiento psicológico con los pacientes. Claro que sí, siempre se manda consulta de psicología. Sí. Siempre. ¿Y hay etapas de negación en el cáncer de mama de las pacientes, doctora? En los últimos tiempos vamos a decir lo que no. Ya que como hay los tratamientos que están ahora oportunos, hacen un mejor pronóstico sobre el cáncer de mama, la paciente siempre están dispuesta a, al menos ya que sea una envejeciente, vamos a decirle de 70 años, puede ser que en el caso, si está en un estadio avanzado, quieren dejarla tranquila, ya mamá no la vamos a poder someter a lo que es quimioterapia, ya tiene 75 años, vamos a dejarla tranquila, de eso va a depender.
En el tiempo que tiene ejerciendo la medicina y estando en esta área de la ginecología, ¿cuáles han sido los cambios más importantes que usted ha visto en el manejo de cáncer de mama antes y cómo se está manejando ahora? El manejo es totalmente, vamos a decirlo, ahora hay mayor fármaco, principalmente para aquellas pacientes que tienen un estadio más avanzado. Okay. Entonces ya hay más fármacos para esos tipos de pacientes que quizás sean resistentes. Los oncólogos tienen, vamos a decir, una carta de medicamentos que de acuerdo a lo que los tamizajes o la histoquímica que ellos les realicen, entonces de acuerdo a eso, entonces se le colocan el tratamiento oportuno para esa paciente. Sí. Sí. En su experiencia, ¿usted ha visto que quizás tal vez es que los medicamentos actuales son menos, no invasivos, porque tienen que invadir la célula y tienen que invadir el cáncer, pero quizás los efectos secundarios no son tan fuertes como lo eran anteriormente? No, va a ser lo mismo, porque eso va a depender de cada medicamento, va a tener un efecto adverso diferente. Sí. Sí. Hay uno que la paciente le puede dar más náusea o más mareo. El otro, la disminución del pelo es mucho más abundante. O a esa etapa inicial del tratamiento hay un brusco pérdida de pelo, que eso va a depender. Sí. ¿Y hay forma de retirar el cáncer de forma quirúrgica Claro y que el que paciente sí. cuando salga de la consulta ya no lo tenga? Claro que sí. Esa paciente en un estadio menor de 2, esta paciente con una mastectomía, muchas de ellas ya con eso tienen y no hay que darle ni radio ni quimio. Casi siempre ese es el procedimiento, Sí, hacerle la la extirpación del seno. Sí, sí, está en un estadio bajo. ¿Y no pasa, doctora, que a veces los nodulitos son ligeros quistes y no necesariamente sean cancerígenos y Claro que sí. tengan otra forma? Hay que orientar, por eso que se te hace la concientización de que debe de hacer su chequeo, porque hay veces que por los niveles hormonales, vamos a decir, de esas pacientes que toman anticonceptivos, y por los niveles de hormonas se pueden producir quistes y demás. Entonces con la sonografía y demás se hace el diagnóstico, es un quiste epidermoide, es un quiste no benigno. Entiendo. Entonces, sí, claro. ¿Y tiene una diferencia en la imagen un quiste de un cáncer? ¿Son Sí, diferentes? Sí, porque el quiste a nivel sonográfico se ve de forma más densa, más fibrosa. Ok, el quiste como más durito. Exacto. Ajá. Entonces el cáncer, ¿cómo se maneja? El cáncer a pesar de que se siente como una bolita, no necesariamente está de forma circular, sino que está deforme. ¿O es igual? Eso va a depender del estadiaje, porque si ya es vamos a decir, un estadiaje avanzado, 3, 4, esta puede tener una masa de forma no regular, porque va a invadir mucho tejido mamario. Sí. Doctora, ¿y cuáles son los órganos? Ahorita me mencionó el pulmón, pero me imagino que hay otros órganos donde generalmente el cáncer de mama da metástasis de forma más recurrente. ¿Cuáles También son esos? El segundo sería el hígado y en tercer lugar sería los huesos. El hueso. Sí. Ya es un estadio muy, muy avanzado ya. Estadio 4, vamos a decirlo así. O sea que ya para esta etapa, entonces sí, una quimioterapia obligatoria. Sí, sí, claro. Doctora, quiero que en este momento se tome su tiempecito para dejarle un mensaje a la población, sobre todo a estas niñas que van creciendo, que entienden que la vida no le puede cambiar y sí le puede cambiar en un momento si no cuidan su salud y sobre todo en el área de la prevención sobre el cáncer de mama. Si las tuviera ahora de frente, ¿qué le diría a esas niñas? No dejen de hacerse su autoevaluación. No dejen de hacerse su autoevaluación, es muy importante, ya que con una detención temprana hay un mayor pronóstico, hasta de un 95% de ese pronóstico, lo que es en el tratamiento. Ahora mismito tenemos muchas campañas. En esas campañas, si alguien decide motivarse y quisiera dirigirse a algún lugar, hacerse un chequeo, ¿a dónde debería ir, doctora? A su ginecólogo o mastólogo. Sí. Siempre a la ginecólogo. Sí, claro que Una vez al año su consulta. Sí, por lo menos una vez al año debe de asistir a su consulta. Siempre es necesario hacerse no solamente el chequeo autoexamen, sino que también tiene que hacerse el sonográfico, o el sonográfico puede esperar más tiempo. No, por eso se debe de hacer sus chequeos anual, para así con el screen junto con su ginecólogo, aparte de la evaluación que el ginecólogo le realiza a la paciente, realizarle su sonografía si es una paciente menor de lo que son los 40 años. Si ya es una paciente mayor de los 40 años, se le hace de forma cada 2 años, se le hace lo que es la mamografía. En su consulta, doctora, ahora mismito,
¿Cuántos casos está manejando en etapa temprana de pacientes que le están llegando, más o menos? Y algún caso que le haya tocado el corazón, porque siempre uno tiene un caso que es como que él no lo superó. Bueno, tuve un caso que fue el de un amigo, colega, que me llevó a una paciente a la consulta, pero ya tenía un estadio muy avanzado, sí. En el estadio 4 es el más difícil. Sí. Y en un 3, ¿qué tan recuperable es la vida de la paciente? Eso va a depender de la histoquímica que mande el oncólogo a realizar a la paciente. Eso va a depender de eso. Doctora, siempre es una situación, creo que la prevención no es todo en nuestro país, es una situación que no terminamos de entender. Pero desde su experiencia, no solamente en el cáncer de mama, en cualquier situación ginecológica en una mujer, ¿qué tan importante es la prevención? Es el factor número 1 para, si hay una prevención, ¿qué no quiere decir eso? Que vamos a disminuir el riesgo de padecer ciertas enfermedades o ciertas condiciones de salud. Entiendo. Doctora, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero siempre tenemos la cámara para que dé sus contactos a si alguien de la población está interesada en ir a su consulta, ¿dónde pudiera conseguirla? Nada, mi número de contacto es 829-363-8866. Estoy ubicada en la clínica Dr. Rodríguez Santos, también por cita previa, y en el Centro Médico UCE, también por cita previa. De verdad que ha sido un placer traerla a nuestro programa, aunque no siempre los temas son los que uno más quiere. Exacto. Pero en este caso la prevención no es mala, la prevención es buena. Muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa. Gracias a ti por la invitación. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud, y hasta un próximo encuentro se despide Jessica Álvarez. Thank you.